Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Si me logran escuchar? Sí se escucha. Hola, muchas gracias. Bien, son exactamente las 9:52. Vamos a esperar unos minutitos más para que puedan ingresar los demás participantes juntamente con nuestra ponente y también mi compañero Roger, ¿sí? Para poder brindarle las indicaciones antes de poder iniciar con la clase de hoy. Bien, unos minutos más y comenzamos.
Buenas noches. Hola Emma, buenas noches. Hola Karen. Ya nos faltan solo 4 minutos, sí, para poder iniciar. Sí, bienvenidos a todos. Hola Elizabeth, buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cuántos participantes son? A ver. 100 participantes hay. Buenas noches, estimados participantes, ¿cómo están? En un momento vamos a dar inicio a la clase introductoria sobre TDAH.
Muy buenas noches con todos. ¿Se escucha? A ver, Sí, ¿se me escucha? Sí, Buenas ¿me noches. podemos Claro, escuchar? buenas noches. sí se Buenas noches, ¿Cómo escucha. chicos. Buenas están? noches. Perfecto. Bienvenidos. Por favor, se les pide que puedan apagar sus micrófonos, ¿sí? Para dar las indicaciones y poder iniciar con nuestro primer webinar. Perfecto. Bienvenidos a todos, estimados participantes. Me presento, mi nombre es Roger Rodríguez, coordinador académico del Instituto Accedo. Perfecto. En esta oportunidad quiero agradecerles o quiero comentarles quiénes somos. Antes de poder continuar, les presento también a mi colega Naomi Cabello, que también va a estar de la par acompañándonos en ese transcurso de estas capacitaciones. ¿Sí? Hola Naomi, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Roger, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por el pase. Bueno, darles la bienvenida a cada uno de los participantes a esta clase modelo, a esta clase demostrativa. Estoy muy segura que va a ser enriquecedora para todos ustedes. ¿Sí? Cualquier duda también estamos pendientes por el chat grupal, tanto Roger como yo estaremos atentos para poder ayudarlos. ¿Sí? Perfecto, Naomi. Muchísimas gracias por tu presentación. Continuamos con la presentación entonces. Vamos a saber un poquito quiénes somos. A ver, un ratito. Un ratito, por favor. Mi celular está un poquito lento. Ya aparece somos un instituto educativo, ya aparece la imagen. A ver, vamos de repente ir viendo lo que aquí está presentado en el texto, ¿no? Accedu es un instituto educativo con una experiencia de más de 2 años. Brinda formación integral, eh, brinda capacitaciones en forma de diplomados. En este caso, el diplomado que yo voy a tener a mi cargo es el de TDAH, que tiene una duración de 8 meses, por ejemplo. ¿Sí? Y así como ese diplomado hay otros. Le voy a dar la palabra a nuestro coordinador, a Roger. Perfecto, estimado. Disculpen los inconvenientes. Sí, es un poquito la red. Así que nada, creo que ya empezamos con la primera clase. Vamos a comentar un poquito de quiénes somos nosotros. Vamos a volver a repetirlos. Somos una institución educativa, ¿sí? Que brinda, bueno, que tenemos de 2 años de mercado, brindamos formación integral, nuestros diplomados, calidad y profesionales, rubro activo y psicológico. En esta oportunidad contamos con más 22.000 seguidores en nuestras redes sociales de Facebook. Así les invito, por favor, que puedan ingresar a la página de Facebook, darle me gusta, ¿correcto? Para así poder también ustedes no se puedan perder de todos los programas que vamos a tener a continuación, ¿correcto? Asimismo, también contarles un poco con respecto a nuestros especialistas en el diplomado. En esta oportunidad nos acompaña nuestra ponente Adela Pasano. Antes les cuento un poco, por favor, no solamente lo que brindamos estas clases gratuitas, sino que también estamos con especializaciones y diplomados, y uno de ellos es de terapia cognitivo-conductual, uno de ellos también es psicología clínica y de la salud. Tenemos un curso de TEA avanzado y tenemos una oportunidad, vamos a hablar un poquito que es estrategias de intervención en niños con TDAH. Así que para eso tenemos especialista, nuestra Adela Pazano, en esta oportunidad va a brindar este curso. Así que vamos a conocer un poquito de su malla curricular, nuestra ponente Adela Pasano, pero antes de ello vamos a escuchar uno de nuestros testimonios de nuestros alumnos que ya forman parte de nuestra institución. Si podemos poner, a ver, no, por favor, un pequeño testimonio. Le escuché, por favor. Escúchela.
No, no se escucha el audio. Se ve la imagen pero no se escucha el audio. ¿Se No hay escuchó el ningún audio? No hay ningún inconveniente, estimados participantes. Tenemos ahí testimonio que ha brindado y ha concluido en la institución, que es un curso de psicología educativa, y ella da testimonio por el cual ha sido satisfactoriamente para ella y cómo la ha podido ayudar gratamente. ¿Sí? Así que vamos a dar pase un poquito y a un poquito nuestra malla curricular de nuestra ponente, la pasada. Vamos a ver nuestra malla curricular de nuestra ponente, Adela Lozano, por favor. Ahí lo tiene. Se ve borroso, por lo Sí, menos en la... Sí, se ve... Ujú. un inconveniente. Tenemos esta oportunidad, le va a dar clase a nuestras 3 sesiones, va a ser el día de hoy, el día 25 y el día viernes 27. ¿Sí? Igual todos se la vamos a compartir a el grupo de WhatsApp. Adelante, Magister Adela Pasano. La clase es bienvenida. Muchas gracias. Sí, sé que de repente hay partes de la explicación que ha dado nuestro coordinador que quizá no se han escuchado muy bien, pero yo voy a dar inicio a la sesión y espero que a mí sí me estén escuchando bien. Me comentan, por favor, por el chat si se escucha bien. Perfecto. Muy bien. Qué bueno. Ok. Les puedo decir acerca de mí, sobre mi experiencia y que he trabajado durante largo tiempo con personas que tienen condiciones del neurodesarrollo, no solamente con niños, sino también con personas más grandes, con adolescentes y con adultos. Y entre los casos que veo más en mi práctica profesional se encuentran personas con la condición de TDAH y TEA. También tengo un vínculo muy fuerte con la psicooncología, que es otro de los temas en los que más he realizado estudios y que me interesan dentro del campo de la psicología clínica. Soy también lingüista, estudié la carrera de lingüística antes de ser psicóloga clínica y soy maestrista en una maestría en psicología, en intervención en trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Así es que esa es mi experiencia y también mis estudios y ahora vamos a empezar con la presentación. De todas formas, quiero decirles que esta presentación, que es la primera que vamos a tener, son 3 en esta semana, Estoy en escuchando. realidad, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí. Ok, qué bueno. ¿No? Lo que quiero es que en esta primera sesión ustedes también vayan expresando cuáles son sus inquietudes, porque en las clases introductorias, ¿sí? Voy a ir respondiendo las preguntas generales y más específicas que ustedes vayan realizando, ya sea que levanten la mano, ¿verdad? Y puedan expresarlas, o si no, también las pueden escribir a través del WhatsApp, perdón, del chat. Acá, por ejemplo, bueno, acá eran más comentarios sobre otros aspectos. A ver, vamos a empezar haciendo una pregunta general. Cuando ustedes escuchan, ¿no?, TDAH, ¿qué les inspira? ¿A qué ustedes, qué imágenes vienen a su mente cuando escuchan TDAH? A ver.
un niño inquieto que no presta mucha atención, tal vez Inquietud, también fíjense. que se olvide rápido lo que de repente entiende en ese momento, pero después se olvidó. Ok. Fíjense lo que ha dicho su compañera, ¿no? Ella dice, cuando yo escucho TDAH, para mí representa inquietud, inatención, o que de repente me prestó atención, en ese momento lo puede recordar, pero a los pocos segundos o al poco tiempo se olvida y ya no sabe qué cosa es lo que tenía que hacer. Se observa problemas de conducta también. Otra compañera nos dice, se observan problemas de Dificultad conducta. ¿Qué problemas para de poder conducta? Por ejemplo, concentrarse. ¿qué problemitas de Ay, conducta Dios. recuerdas Esto que está o te han vivo. comentado? A ver, vamos a ver aquí. Ponen, por ejemplo, en el chat nos colocan, no cumple con las normas de convivencia. También colocan conducta desafiante, ¿ya? No todos los TDAH presentan conducta desafiante, pero sí hay TDAH que presentan conducta desafiante, ¿verdad? Sí, les pido también yo que apaguen el micro y si levantan la manito y comienzan de repente a desarrollar su respuesta, el resto escuchamos para que así no haya interferencia, ¿sí? Pero ya dos compañeras nos han comentado un poquito. Acá también en el chat, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, no acata órdenes, ¿no? Falta de concentración, problemas de relación. Efectivamente, los inconvenientes que se pueden presentar en las personas TDAH relativas a cómo es que se vinculan con otras personas tienen que ver con esta impulsividad, ¿sí? Que no es característica de todos los TDAH. Hay personas que son TDAH que no son tan impulsivas, pero hay otros que sí, que son muy impulsivos, ¿sí? Un niño con problemas de escritura. Los problemas de aprendizaje pueden ser porque de repente podemos observar que hay un pequeño que está presentando dificultades generales del aprendizaje como consecuencia de un TDAH, o también podríamos tener problemas específicos del aprendizaje que en realidad es otra condición que está acompañando al TDAH, ¿sí? A eso se le llama comorbilidad. La comorbilidad consiste en encontrar más de una condición, ¿no? Más de un trastorno en una persona. Y hay chicos que tienen la condición de TDAH y además tienen un problema específico del aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, tienen un problema específico del aprendizaje en la escritura o en el cálculo, lo que antes se conocía como dislexia o discalculia. Y estas dos condiciones, ¿sí? Pueden acompañar al TDAH. ¿Sí? Eso también ocurre. Como que también podríamos tener a una persona que es TDAH que presenta, debido a su dificultad para enfocarse en una tarea, va a tener dificultades para poder desarrollarse en el ámbito académico como quisiera. Y podemos encontrar a chicos que presentan notas de repente muy bajas, que les cuesta mucho terminar el año escolar, que siempre necesitan de algo de apoyo, ¿sí? Entonces, en ese caso, también podríamos tener un TDAH más inatento o un TDAH que presenta tanto aspectos de inatención como de hiperactividad e impulsividad, ¿sí? Vamos a seguir leyendo aquí. Dice, con la conducta es parte de su diagnóstico. Sí, de hecho,
se va observando, ¿no? En el niño, los chicos que se detectan más rápido, ¿no? Son aquellos que presentan una conducta inquieta, como ha dicho nuestra compañera, ¿no? Los que son más tranquilos a veces pasan desapercibidos, pero igualmente son TDAH, porque aunque no presenten hiperactividad e impulsividad, sí podemos observar que se olvidan rápidamente de las cosas, que de repente hay algunos temas que son de su interés y sí están muy enfocados en ellos y se sienten motivados para trabajar con esos temas, pero del resto no saben nada más, ¿no? Entonces, en estos casos sí podemos ver que el tema inatencional, ¿no? O el aspecto inatencional a veces pasa desapercibido. Es más, hay muchas personas que presentan justamente características inatencionales y que terminan la escolaridad e incluso siguen con estas dificultades en los estudios superiores o en el trabajo y que no han sido diagnosticadas, ¿sí? Entonces hay un infradiagnóstico. ¿Esto qué quiere decir? Que no conocen la razón por la cual experimentan, ¿no? Todas estas situaciones de dificultades académicas. Y esto también puede generar otro tipo de dificultades, porque imaginen a una persona que tiene una historia escolar en la que siente que se ha esforzado, pero que no lograba como otros compañeros de repente, enfocarse en una actividad, ¿sí? Comienza a dudar de sus capacidades, ¿verdad? Y el dudar frecuentemente de lo que puede hacer genera serios problemas de autoestima. Por tanto, el TDAH, cuando no se diagnostica a tiempo y la persona llega a la adultez, puede asociarse con otras condiciones que no son del neurodesarrollo, sino que son producto de el haber sentido que intentaban muchas veces y no lograban tener éxito en los estudios, que no sabían cómo de repente controlar o enfocar su atención, ¿verdad? Que no podían explicarse por qué tenían esta sensación de intranquilidad que generaba el movimiento continuo en su cuerpo. Y hay muchos casos de personas con TDAH que no han sido diagnosticadas que cuando son adultas presentan, por ejemplo, ansiedad, depresión, TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo. Entonces también es importante en el curso, por ejemplo, de especialización, se va a tocar también las características de ese TDAH, no solamente y las dificultades que presentan solamente en la niñez, sino también cuando estamos hablando de personas adultas, ¿sí? Aquí también nos ponen en los comentarios, ¿no? Son personas reactivas, inquietos, ¿no? Acá también nos dicen irritables, que tienen poca tolerancia de materias. Sí, efectivamente, ¿no? Una persona que presenta, por ejemplo, como característica el ser hiperactivo e impulsivo, puede ser muy irritable, ¿no? Poco tolerante porque, recordemos, una persona que es impulsiva no tiene paciencia. Simplemente de repente hay algo que no le gusta, ¿no? O hay algo que se le presenta de manera postergada, inmediatamente se encolerizan, ¿no? Y reaccionan, ¿verdad? Reaccionan de una forma, incluso podrían llegar a ser agresivos, ¿no? Niños que se distraen con facilidad, muy bien, son poco sociables. Aquí, miren esto que comenta nuestra compañera Lourdes, son poco sociables. Miren, hay TDAHs que son muy sociables y hay TDAHs que se vuelven poco sociables debido al cúmulo de experiencias negativas que han tenido.
Si es que estamos pensando en un pequeño que es hiperactivo, ¿no? Que es impulsivo y que cada vez que se relaciona con sus pares, es decir, con otros pequeños de su edad, quiere siempre hacer lo que le gusta y se olvida de repente de que hay otras personas que quieren realizar la misma actividad, eso genera una respuesta en el grupo y el grupo comienza a rechazarlo. ¿No? No es que él siempre quiere ser el primero, no porque no nos deja jugar, no porque cuando se enoja pega, y eso genera, ¿no? El estigma, muchas veces que podemos observar en el aula. Se estigmatiza al niño que es TDAH y como se le excluye de los juegos, finalmente la respuesta de una persona que ha sido excluida muchas veces es, bueno, ahora me excluyo, o sea, yo me margino, yo ya no quiero estar con ustedes, ¿no? Y por eso lo que dice su compañera es posible, o sea, que no sean sociables, pero no porque tengan dificultades para socializar, sino porque han tenido muchas experiencias negativas, ¿sí? Y finalmente lo que hacen es auto-excluirse del grupo. Aquí nos ponen también, acá nos pone también Percy, ¿no? Ella ocurre por el que dirige el aula. Sí, a veces lo que pasa es que a veces los docentes no tienen tanta experiencia en este tema y no saben cómo abordar los casos con TDAH también. O algunas de estas conductas pasan inadvertidas no solamente para los docentes, sino también para tutores y personal de la institución educativa, ¿sí? A ver, acá también nos están poniendo, ¿no? Otros comentarios. Dice, lo que sucede es que los padres a veces no elogian las buenas conductas, sino que se fijan en el mal. Eso también es muy cierto, ¿no? Entonces, el niño con TDAH se autopercibe como problemático, como una persona que no hace cosas buenas, que todo lo que puede realizar siempre es un problema para él y para otras personas, ¿no? A ver, bien. Aquí había una personita que había levantado la mano. Sí, acá hay varias. A ver, Beatriz, vamos a darle eh, la palabra a nuestra compañera Beatriz para que pueda hacer su consulta o comentario y vamos así en orden. Beatriz, no sé si nos escuchas. No, no se ofendió y se molestó y luego se entristeció. Bien. A ver, No me di cuenta. vamos. Beatriz creo que se ha quedado con la mano levantada, pero vamos entonces con Angie. Angie Maiwiri, que también Buenas levantó la noches. mano. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Angie. Sí, y justo le quería decir que los niños con TDAH, mi hijo tiene 11 años, él es diagnosticado TDAH, él tiene episodios impulsivos en el aula, lo cual asusta a la profesora y a sus compañeros. Él es un niño que no entiende por qué se comporta de esa forma y es rechazado por sus compañeros. ¿No? Él lucha contra eso porque hace un año atrás él era el líder del grupo y ahora se ha rechazado del grupo. Eso es mi experiencia con mi niño. Me da mucha tristeza, ¿no? Mi hijo sufre así y me imagino que muchos otros niños han sufrido o van a sufrir este tema. ¿Qué edad tiene tu hijito? 11 años. Actual, 11 años.
¿no? Y fíjense que es un niño que está transitando a la adolescencia, él ya es un puber, ¿no? A la edad de 11 años hay una serie también de cambios cognitivos que están ocurriendo en él, a diferencia de un niño más pequeño que tiene menos conciencia, digamos, de lo que está ocurriendo. En el caso de un niño, ¿no? O de un casi adolescente de 11 años, 12 años, eh, saben, ¿no? Cuáles son los efectos que puede tener su conducta. Pero también hay que recordar que hay una serie de cambios hormonales que podrían estar gravitando en esta hiperactividad y sobre todo impulsividad, lo cual hace que sea más difícil para él sobrellevar, ¿no? Algunos momentos en donde de repente se siente con frustración, algunos momentos en los que de repente no lo escuchan, ¿sí? Entonces, además de la condición de TDAH, allí tenemos este cambio, ¿no es cierto? Este cambio que se está produciendo porque está creciendo, ¿sí? Entonces es bien interesante porque el TDAH en la adolescencia tiene sus características, ¿sí? Y una de las cosas que siempre debemos tomar en cuenta o tener en consideración es que debe tener un acompañamiento. ¿Y por qué es importante este acompañamiento? Porque sobre todo en el caso de las personas que son hiperactivo-impulsivas, ojo, no excluyo las inatentas porque ellos van a presentar otro tipo, ¿ya? De dificultades, pero vamos a tener de repente conductas desafiantes, conductas oposicionistas, y eso requiere de un apoyo, de un acompañamiento. Yo soy de la idea de siempre buscar ayuda en la institución educativa si no hay un psicólogo con el tutor o la tutora, ¿sí? Que no solamente puede brindar esta palabra de aliento o ayuda, ¿no? En lo que necesite el educando, sino también que permite al resto de estudiantes conocer lo que está pasando con el compañero, ¿sí? Eso es bien importante. Pero vamos a ir tocando de a poquitos, no te preocupes. Aquí Carla nos pone también por el chat la ayuda farmacológica, que es bien importante y que no hay que perderla de vista. La medicación es otra de las alternativas de tratamiento. De hecho, se sugiere sobre todo cuando estamos observando que la persona no puede manejar la situación a pesar de haber tenido una terapia, ¿no? Ya sea de conducta o de repente haya seguido una terapia de aprendizaje y que está presentando dificultades. Entonces, la medicación puede servir tanto para la persona que tiene dificultades atencionales como para la persona que es hiperactiva impulsiva. Obviamente son medicaciones distintas, ¿ya? Eso vamos a hablarlo en el curso de especialización, pero sí les puedo decir que son medicaciones distintas. Cumplen también, ¿no? Funciones diferentes. El TDAH, ¿sí? Tiene 3 presentaciones. Una de estas presentaciones es predominantemente inatenta. ¿Qué quiere decir que sea predominantemente? Quiere decir que podría tener algunos rasgos de hiperactividad, también de impulsividad, pero en realidad hay muchos chicos que prácticamente ni presentan hiperactividad ni impulsividad y que uno puede observar que su mayor dificultad es en mantener el enfoque. Y yo aquí quiero ser lo más transparente porque lo que dice la literatura actualmente es que en realidad no se trata de un problema de inatención,
lo que dice la literatura es que en realidad tenemos a personas que son hiperatentas, o sea, que están en un momento atendiendo a todo, y que lo que les cuesta, ¿no?, es centrar esa atención en un solo objeto o en una sola actividad o en una sola situación. Y allí viene justamente la dificultad, porque muchas veces nosotros, para poder terminar una tarea, un deber, una actividad laboral, por ejemplo, o atender situaciones familiares, necesitamos dejar de lado otras actividades y centrarnos en una sola. Entonces, si yo tengo una hiperatención, esto se me va a hacer muy difícil, ¿sí? Entonces, esa es una de las presentaciones. Es la que les decía que es la menos diagnosticada, pasa desapercibida. ¿Por qué? Porque en el aula es mucho más notorio ver a alguien que más bien sea más inquieto. Y ahí viene la otra presentación del TDAH, la presentación hiperactiva impulsiva, predominantemente hiperactiva e impulsiva. Allí vamos a notar más bien que hay hiperquinesia, es decir, excesivo movimiento. Niños que incluso cuando uno los ve sentaditos, ¿no? Observamos que sus piernitas o sus bracitos o sus manos tiemblan, ¿sí? Necesitan estar en movimiento. Luego vamos a explicar por qué razón, ¿ya? En la especialización vamos a explicar, pero sí quiero que se queden con esto como característica. Y está justamente esta reactividad, ¿no? Son personas que reaccionan rápido, ¿sí? Muchas veces no recapacitan, ¿no?, en lo que, o no piensan en lo que están diciendo o en lo que están haciendo, les cuesta recapacitar acerca de ello. De hecho, como parte de la intervención está el ejercicio de reflexión, ¿sí? Y por último, tenemos una tercera presentación del TDAH que tiene la característica de ser inatento y además hiperactivo impulsivo, que es la presentación combinada, ¿sí? Donde podemos ver que la persona tiene todas estas características, ¿no? Disculpe, no se ven Y por eso es diapositivas. que, y regresando justamente a lo de la medicación, les decía que la medicación va a depender un poco de estas características. Si es que yo soy un estudiante y tengo dificultades para enfocarme, pues más bien la medicación irá por el lado de tener un componente como el metilfenidato, ¿no?, que está en algunas de las, ahora hay presentaciones en jarabe, en pastillas, ¿no? Seguramente han escuchado algunas, el Ritalin, el Concert, el Concif, ¿no? Pero toda medicación, ¿sí?, no puede ser proporcionada por cualquier Estimada persona. Adela, estimada Adela, ¿qué tal? Sí, Buenas noches. buenas Sigue en la noches. misma diapositiva, sigue en la misma diapositiva de la presentación. Sí habrá una Sí, segunda, ¿verdad? sí, sí. Perfecto. Sí, sí, yo luego las voy a pasar porque estaba viendo que como ahí van las preguntas por en otra dirección, este, voy desarrollando el tema. Solamente para más o menos encuadrar el tema de medicación, quiero que se entienda que en el caso de personas que presentan dificultades, por ejemplo, en los estudios, la medicación lo que va a hacer es justamente que puedan enfocarse. Ahora, este enfoque, ¿sí?, no se va a lograr en el 100%. Quiere decir que es una ayuda para que la persona pueda concluir, ¿cierto?, algo que esté estudiando. Y en otros casos, cuando tenemos más bien la presentación de hiperactividad, ¿no es cierto?, predominantemente hiperactivo e impulsivo, la medicación tiene como finalidad que la persona pueda tener
por ejemplo, que pueda estar quieto, ¿sí? Que no reaccione de una forma tan rápida, sino que pueda recapacitar, ¿no? Reflexionar lo que va a hacer. Entonces, va a depender de cada caso, ¿sí? Profesora, disculpe, ¿y no es un caso extremo tener que darle medicamento a un niño? Lo que dicen los neuropediatras, los neurólogos, es que más bien la medicación se tendría que proporcionar antes de los 21 años, ¿sí? ¿Y por qué esta edad se coloca como fecha límite? No quiere decir que una persona mayor de 21 años no pueda ser medicada, ojo. La explicación está en que el sistema nervioso, que es algo que justamente ahora vamos a ver, el sistema nervioso se va a desarrollar desde que nacemos hasta la edad de 21 años, ¿sí? Entonces, las redes neuronales, las conexiones de las neuronas, se van a formar de tal manera, se van a configurar de tal manera que van a posibilitar que una persona, por ejemplo, que tiene muchos olvidos, mejore esa capacidad para retener la información, para que sus neuronas eh, avisen a otras neuronas este mensaje de, por ejemplo, tienes que terminar la tarea, ¿sí? Y para ello es la medicación. Pero después de los 21 años, la medicación ya no tiene ese efecto. O sea, cuando se toma medicamentos antes de los 21 años, se posibilita un mejor entramado de las conexiones neuronales. Después de esa edad, y es un poco difícil lograr lo que no se hizo antes. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso logra desarrollarse totalmente a esa edad. ¿Sí? Entonces, cuando una persona presenta muchas dificultades atencionales, un adolescente, por ejemplo, o un niño, o estamos viendo que de repente hay muchas dificultades para poder regularse. Entonces, la medicación es una alternativa. Es una alternativa muy recomendable. Lo mejor siempre es la intervención temprana. Ojo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que entre más pronto comencemos a trabajar con un niño, porque ya nos estamos dando cuenta de estas características que va presentando, ¿sí? Vamos a generar que esas conexiones se comiencen a desarrollar de mejor forma de los 0 hasta los 5 añitos de edad, ¿sí? Pero hay personas que necesitan adicionalmente, ¿no?, medicación, ¿sí? Acá nos han colocado un texto en el chat, dice, Pamela nos dice, pero tiene efectos colaterales que muchas veces son peor. Lo que pasa, Pamela, es de que la medicación ha avanzado muchísimo. Antes teníamos, sí, medicaciones que tenían efectos secundarios en las personas y que, bueno, allí como que lo pensábamos, pero ahora hay medicaciones que en realidad tienen muy pocos efectos colaterales y que más bien ayudan. Sobre todo, pensemos en estos casos en donde la intervención no ha sido temprana, donde además la sintomatología del TDAH está afectando otras áreas, ¿no? Por ejemplo, sus relaciones interpersonales, ¿sí? Cuando está afectando de repente su autoestima, ¿no? Entonces allí la medicación se ayuda. Yo trabajo con una adolescente que está estudiando en la universidad. Ella es de la presentación predominantemente inatenta y toma medicación justamente para el enfoque. Y me dice que se siente mucho mejor desde que toma la medicación porque ahora puede comprender mejor las clases.
¿no? Para ella era un tormento y ella tiene toda una historia de problemas escolares que cuando vive alguna experiencia parecida actualmente en la universidad, inmediatamente se activan y le generan una ansiedad que se dispara a 1000, ¿sí? Entonces, la medicación la ayuda, ¿sí? Acá también nos pone buenas noches. Tengo un caso de TDAH donde el niño toca los pechos de las chicas. Allí, por ejemplo, ese caso debe ser de un niño que es hiperactivo, impulsivo, ¿no? Le llama la atención, pero fíjense, ¿no? Le llama la atención, toca y luego se dará cuenta de lo que está haciendo, pero ya lo hizo, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar mucho juego de roles, ¿verdad? Y también siempre recordarle cuáles son las reglas antes de, no sé qué edad tiene, pero yo creo que allí se puede, sospecho que no es tan grande, ¿no? Dice, Doctora, mi buenas niña está... noches. Buenas noches, sí. Disculpe usted la interrupción. Tengo una consulta que hacerle con respecto a una experiencia personal. Mire, hace poco, un poco más de un mes, le detectaron a mi niña TDAH. La llevamos a otra ciudad porque nosotros estamos un poco más acá al sur. Un neuropediatra la diagnosticó después de hacerle algunos exámenes, un electroencefalograma que salió bastante bien y algunos exámenes con los psicólogos y pues le diagnosticaron, ¿no? Finalmente TDAH. Esto ha sido muy duro para nosotros, para mi esposo, para mí, porque es una niña única, mi hijita es única, muy, muy deseada por nosotros. Nos preparamos muchísimo tiempo para que ella venga a casa, pues ella tiene 8 años ahora, ¿no? Entonces, en realidad la medicaron, pero en realidad, doctora, nosotros con mi esposo nos negamos a entregarle esa medicación a mi niña. No queremos darle esa medicación. ¿Por qué? Porque también nos comentó el neuropediatra y con otras personas que tienen una experiencia parecida que esta medicación inhibe el crecimiento, o sea, provoca un crecimiento tardío en los niños, les afecta el hígado, trastornos de sueño, trastornos gastrointestinales y etcétera, ¿no? Tiene muchas complicaciones, muchos problemas. Entonces, realmente nos negamos rotundamente a darle esta medicación que ya ha sido entregada por el neuropediatra. Lo que sí hemos optado es por darle de repente más omega 3 más alimentación, ¿no? Con pescados azules, que me estoy refiriendo a caballa, me estoy refiriendo a ese pescado anaranjado, a trucha, más huevo de codorniz, de repente una alimentación que de repente antes no le habíamos dado, ¿no? Entonces hemos optado por eso, doctora, pero hemos visto que mi niña ha sacado bastantes buenas notas, tiene su libreta, tiene 8 años, una libreta llena de A, y no sabemos, doctora, si es que en realidad es una niña con un TDAH real o tal vez una niña engreída por papá y mamá, porque como le repito, es una niña única, o tal vez se está confundiendo en este caso, ¿no? Porque es como toda niña, bastante juguetona, bastante activa, pero se concentra, hace sus tareas solas, o sea, tiene un poco de los dos, ¿no? Y eso que una niña con TDAH no tendría pura A en su libreta, ¿no? Discute con sus amiguitas tal vez en un momento a otro, pero la veo haciendo sus tareas, organizarse sola y ahí la llevamos, ¿no? Pero doctora, nosotros rotundamente nos estamos negando a entregar esta medicación que ya nos ha sido entregada por el neuropediatra. Dígame usted, doctora, si estamos haciendo bien con mi esposo, porque tenemos miedo a las secuelas que le pueda causar, como ya le expliqué, o estamos haciendo mal de repente, por favor. Gracias. Y ojalá que con mi respuesta te ayude un poquito porque en tu pregunta hay varias preguntas, ¿no? Primero, el omega 6, ¿sí? No es tan bueno como, por ejemplo, el omega 3 y el omega 9, ¿sí? Perdón, quise decir Y como omega tú 3, has, doctora, perdón. ¿sí? Sí, Omega 3, omega 3. ¿sí? Que además está en los alimentos principalmente que tú has mencionado, ¿no? Por ejemplo, y también podemos encontrar ese omega ahora en complementos vitamínicos, ¿ya? O sea, podemos encontrarlo como pastillas que se pueden ingerir. Hay un protocolo de trabajo que se llama el Nemetschek, que se utiliza tanto para personas TDAH como para personas que tienen el trastorno del espectro autista.
y que recomienda el uso de omega, ¿sí? Entonces, si ustedes han optado por una alimentación con esas características, me parece muy bien. En general, la alimentación saludable ayuda muchísimo a normalizar, por decirlo de alguna forma, algunas de estas características. No es bueno que, por ejemplo, consuman alimentos que son muy procesados. Y allí están incluidos todos los dulces, todas las golosinas que no ayudan a una persona con TDAH. Justamente conversando el fin de semana con el papá de un pequeño al que le encanta el TDAH, no tiene todavía el diagnóstico hecho por el neuropediatra, pero tiene todas las características de ser una persona TDAH hiperactiva impulsiva, con además un trastorno de conducta. Y algo que le recomendé al papito fue, por favor, nada de galletas, caramelos, chocolates. Si le van a dar dulces, que ese dulce sea natural, ¿no? Por ejemplo, pasas, frutos Pero secos, ¿no? habla. Orejones, o sea, frutos que sean mucho más sencillos de metabolizar, ¿sí? La miel, por ejemplo. Eso Célula también quiere es que le importante. O sea, preste. el cuidado en la alimentación puede ayudar muchísimo, ¿sí? Ahora, en algunos casos, la medicación sí se hace imperiosa porque de repente podemos tener ya no solamente TDAH, sino complicaciones de otro tipo. Y en esos casos en particular, yo diría que la medicación sí es necesaria, porque puede ayudar mucho a la persona a tener una mejor calidad de vida, como el caso que les estaba comentando de esta joven universitaria que me dice, o sea, antes de tomar esta medicación, yo era otra y ahora puedo concentrarme, puedo atender a mis clases, puedo responder bien los exámenes, ¿no? Entonces, en este caso que les estoy comentando, pues la medicación ha ayudado muchísimo, ¿sí? Habrá otros casos en los que seguramente la persona puede realizar a través de el trabajo en terapia, eh, mejorar todas estas habilidades. Sobre todo, en el caso del TDAH, estamos pensando en que hay dificultades, ¿no? En lo que se conoce como las funciones ejecutivas, ¿sí? ¿Y cuáles son esas funciones ejecutivas? Todo aquello que a nosotros nos permite, por ejemplo, planificar acciones, organizar nuestras acciones, controlar nuestros impulsos, ¿sí? En una persona con TDAH esto es un poco más complicado, es un poquito más difícil y necesitan un trabajo constante, necesitan ejercitarse para poder lograr, ¿sí? Eh, Ahora, hay personas, como ocurre con los TDAH, como ocurre con los TEA, que además de la condición presentan otra excepcionalidad, que es la de ser personas que tienen un coeficiente intelectual sobre el promedio, ¿sí? O sea, personas con altas capacidades. Esto no quiere decir que necesariamente estemos hablando de alguien que tenga un coeficiente similar al de Albert Einstein. Estamos hablando que está por encima del promedio y que esta alta capacidad muchas veces mitiga el efecto que puede tener el TDAH, ¿no? En el caso del pequeño que les estaba justamente, que estaba comentando su caso, que le comentaba al papá que por favor, o bueno, le sugería al papá que no le dieran tantos dulces, él es un niño TDAH con altas capacidades, ¿sí? Entonces, yo me doy cuenta que es inatento, pero los momentos en los que está atento capta muchísimo. ¿Por qué? Porque su coeficiente intelectual está por encima de la media. ¿Me dejo entender? Entonces, hay muchos casos así, que tienen el TDAH, pero además
tienen un coeficiente intelectual por encima de la media y esto hace que equilibren un poquito, ¿no? Estas otras dificultades atencionales que pueden tener, ¿sí? No sé Doctora, si una este es el caso consulta. de... Sí, sí, dime. Sí, una consulta, mire, yo tengo una niña de 10 años. Yo quería saber si es que si ella tiene TDAH, pero, o sea, no es que lo tenga con estos rasgos tan fuertes, o sea, tiene algunos rasgos como mitad mitad. Yo quería saber si es que de todas maneras se le tiene que dar la medicación. O sea, si es que de todas maneras, así te haga, o cuando yo fui al psicólogo a verla, a mí me dijeron de que ella tenía rasgos de TDAH. Entonces, yo quería saber si es posible tener rasgos de TDAH o es que sí es que tiene TDAH de todas maneras. Le digo esto porque después de la pandemia yo dejé de ir al psicólogo y lo dejé en stand-by todo. Y bueno, pues ahora que voy a retomarlo nuevamente, ¿no? Pero ahorita yo estoy preocupada porque ya mi niña, o sea, eso ha sido cuando mi niña tenía 5 o 6 años a 8 años, así por ahí yo la llevaba al psicólogo y tenía eso, pues, pero después que vino la pandemia ya yo dejé todo y como ahora lo voy a retomar, estoy un poquito más, ahorita preocupada porque ella sí tiene, ella es bien, ella está atenta, pero me da la impresión de que ella pone esa atención, pero cuando le preguntas algo no sabe qué responder, no sé, dice sí, no capta, mejor dicho. Entonces yo la tengo también en terapia ocupacional, no sé qué tanto le puede ayudar también eso, doctora. Em, la edad en la que se comienza a trabajar con el niño es muy importante, ¿sí? Ajá, Eh, si es que comenzamos a trabajar con un niño muy pequeño, podemos tener buenos resultados y mejores pronósticos. De modo que existe menor, o sea, hay una menor probabilidad de que alguien que haya tenido una intervención desde pequeñito que vaya a requerir tanto de la medicación, ¿sí? ok, o Ahora, sea, lo que probablemente, sí, primero eso. Lo segundo mm, que me comentaste acerca de los rasgos, en realidad, lo que manejamos como rasgos, sospecho yo, en el caso de la psicóloga que tú consultaste, ajá, lo que te ha querido tal vez decir es que hay ciertas características que hacen que ella tenga un TDAH presuntivo, ¿no? La presunción diagnóstica quiere decir que fíjate, ¿no? Hay alertas, pero todavía no te lo estoy confirmando, ah, ok, porque, ¿sí? Hay alertas y no te lo estoy confirmando porque antes de confirmártelo, necesito que comiences a trabajar con esa niña, ¿sí? O sea, si ujú, de repente por pandemia lo dejaste, retómalo, porque sí es importante, si ya te han dicho que hay signos de alarma, signos de alerta de TDAH, hay que trabajar con esta niñita, con tu hijita. ¿Por qué? ujú, Porque luego eh, no es que va a ser completamente difícil, pero sí, cuando el niño es un poquito más grande, la intervención, ¿sí? Tiene un efecto más lento. Cuando son ok, pequeñitos, ¿sí? Son como esponjitas y la intervención tiene un efecto mucho más rápido, es mucho más efectiva. Hacer o sea, el trabajo de los 0 a los 5 años es bien importante en cualquier condición del neurodesarrollo, entre ellas el TDAH, ¿sí? doctora, y es eh, al tener los niños que tienen TDAH, es recomendable que tengan esos juegos, los juegos que tienen en las tablets, en los celulares, en todo ello, porque mi niña, por ejemplo, tiene una tablet de la cual ella solamente, yo se las dejo solamente sábado y domingo
para después del colegio, no como para que se relaje, ¿no? Porque como ella no tiene, yo tengo una niña, otra hijita, pero mi otra hija es mayor, ya tiene 22 años y ella es la más pequeña de la casa y la cual que en mi casa ella no sale. Entonces es por eso es que yo, para que ella se distraiga un poco, yo le doy la tablet. No sé qué tan recomendable es porque a veces yo veo de que ella juega algunas cosas y a veces se frustra tan rápido que se pone a llorar. Entonces yo a veces le digo, mira, si tú sigues así, continúas así, yo te voy a retirar la tablet, no te la voy a dar. Hija, tú tienes que, es un juego nada más, pero no sé qué tanto estoy haciendo bien en darle la tablet o no para ella que tiene esto, ¿no? Del TDAH. En general, la exposición en largo tiempo en pantallas no es algo bueno, ¿no? Ya sea tablet, sea computadora, la televisión, ¿sí? O los mismos celulares. Em, si es que tú le vas a proporcionar alguna pantalla para que se divierta, trata de hacerlo por un tiempo medido. Por ejemplo, Mm. si se la vas a proporcionar el fin de semana, de repente puede estar con la tablet, el celular, 1 hora, ¿no es cierto? Por allí como un premio, 1 hora y media al día, no más. Y Mm. además, tiene que saber que pasado ese tiempo, así llueva o truene, te tiene que devolver el celular, la tablet o la laptop, ¿no? Em, recordemos que los niños, ¿no? Sobre todo los TDAH, tienen una característica y es que son niños que perciben mucho del medio en el que se encuentran y eso incluye, ¿no? Todo lo que puedan captar como parte de la información que les proporciona la tablet. Y cuando tienen demasiada estimulación, ¿sí? eh, pueden sobrecargarse y cuando se sobrecargan pueden entrar en una crisis. Mm. Entonces, es bien importante, ¿no? Que siempre en el caso de los chicos TDAH, los TDAH son bien sensibles, son muy sensibles. Sí, doctora, sí. ¿Sí? Uno piensa que de repente no están escuchando o que no están... hay estudios, ¿no? Que incluso señalan que el TDAH comprende, entiende los estados emocionales del resto, ¿no? De las personas que están a su alrededor. Son muy intuitivos, ¿no? Mm. Pero no saben qué hacer con toda esa información. Y como no Doctora. saben qué hacer con esa información, se sobrecargan. Ok, ¿Sí? doctora, una consulta más. Esto del TDAH es lo que tienen los niños, o sea, por ejemplo, mi hija, ¿no? ¿Es parte de una herencia o de los padres? ¿Por qué ellos nacen con ese TDAH o es que en el camino lo adquieren? ¿O es Es una, alguna herencia sí, de es los una padres? buena pregunta. A ver, ya para cerrar, fíjense que recién me estoy dando cuenta ahorita de la hora y no hemos podido abrir la próxima. Empiezo con este PPT y vamos a ir, pero lo que les puedo decir es que hay factores para las condiciones del neurodesarrollo que son genéticas, ¿sí? Otras que son genéticas hereditarias y otras que son de tipo ambiental, ¿sí? Es muy común que en el caso de un niño TDAH o una niña TDAH, alguno de los papás tenga la condición. Incluso yo conozco el caso de una familia, ¿no? El papá tiene la condición TDAH y los dos hijitos, ¿no? Tienen también la condición. Y a los dos los conozco, con los dos he trabajado, uno que ya es adolescente y el otro que es pequeñito, que recién va a cumplir 3 años, pero ya tiene la sintomatología TDAH, ¿sí? Ah, Pero ok. también es cierto que en otros casos los papás no tienen TDAH, pero hubo una situación,
¿no es cierto?, ambiental que puede generar el TDAH, ¿no? Por ejemplo, el que de repente hayan tenido complicaciones, ¿no es cierto? O sea, podría ser en el momento del alumbramiento complicaciones. Y eso genera, ¿no es cierto?, una dificultad neurológica y finalmente tenemos el TDAH. ¿Sí? Y una Podría caída ser es también una consulta. caída tanto, pero sí podría ser, por ejemplo, em, la ingesta de ciertos, de medicación, por ejemplo, o de repente de alguna droga legal o ilegal por parte de la mamá cuando estaba en estado de gestación. Eso también podría ser, ¿sí? Ujú. O sea, hay distintos factores, ¿sí? Ahora, lo más común es que alguno de los papitos tenga la condición de TDAH, ¿sí? Disculpe, buenas noches. Ok, gracias. Una consulta, disculpa. Buenas noches. Sí, ¿Cómo, Solo cómo quería afecta el TDAH en papás llegar separados? a... Disculpe, buenas ya. noches. A Sí, ver, papitos separados, sí, puede tener un efecto, pero no de TDAH. Puede No, ser que el niño, lo que sí, pasa es sí, que a mi hijo le detectaron TDAH y yo con el papá nos hemos separado en el transcurso que le han detectado. Y mi hijo de lo que hablaba retrocedió todo, dejó de hablar, solo quería jugar. Este, el papá tiene rasgos, el psicólogo que nos ha visto tiene rasgos, pero el papá se cierra que él está bien y que su hijo tiene solo los mismos problemas que él presentaba en el colegio, de que no le gustaba hacer unas cosas, por ejemplo, no le gustaba matemáticas y como a su hijo no le gusta, él presenta la misma forma, pero el psicólogo a mí me dijo, el papá tiene rasgos, y, pero su hijo sí presenta, porque mi hijo ahorita no, yo no lo medico, no le doy medicación por falta de dinero, pero sí me dijo, entonces quitemos los dulces, quitemos las galletas, frutas, no le des gaseosas, no le des fruit, y si le vas a dar tiene que ser medidos como un vaso, o si es en el día solo una botella, no le des más, todo eso. Y yo quisiera saber cómo afecta la separación de los papás en un niño con TDAH. en un niño con TDAH que puede presentar de repente ya dificultades para manejar las emociones, como les decía, esa es una de las, eso es algo muy común en las personas con TDAH, ¿sí? Em, no comprender cómo poder tramitar con este sentimiento de tristeza, ¿verdad? Sí, Con este sentimiento de frustración o de ansiedad, puede verse exacerbado, agudizado por la separación, sí, ajá. pero para evitarlo, sí, para evitarlo o para aminorar esos efectos, es importante que tu hijito tenga un acompañamiento, ¿sí? Ah, ya. Si no es por un psicólogo, que a veces no se puede, ¿verdad? Buscar de repente el apoyo dentro de la institución educativa, ¿no? Sí, la profesora le Supongamos un apoya tutor, bastante lo que es el desarrollo y me dice lo que es estudios, sabe un montón, le responde, lee todo. Lo que es conducta nada más es un poco muy impulsivo, no puede estar quieto en su lugar, se para, se pone a jugar sí. con otro niño, no puede, Ujú. pero me dijo de acá hace 2 semanas que lo ha dejado de querer pararse, ya está más quieto, ya está más sentado, por motivo a que el colegio, el director pidió que yo me quede en el colegio viendo cómo se comporta, ayudando a que entienda de que mamá va a estar ahí pero el papá también tiene que estar presente. Me pidieron eso en el colegio, porque la psicóloga Ya. también pidió, tienen que estar ahí ayudando.
y no sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, porque mi hijo tiene 6 años ahorita. ¿Mm? Claro, todavía es pequeñito y yo creo que con ese apoyo que le está dando la profesora y siempre escuchándolo y ayudándolo a que comprenda lo que está sintiendo, ¿sí? Porque experimentan, ¿no? Muchas emociones y no saben a veces qué nombre darle a esa emoción, ¿no? Yo creo que va a poder sobrellevar mejor una situación como la que parece que tú ya estás experimentando, que es de separación, ¿no? Que a todo niño afecta, ¿no? Pero puede ser más difícil para un niño con TDAH, ¿sí? Bien, acá por ejemplo, ¿sí? Acá, Solo buenas noches, solo quería hacer un ¿quería? comentario. Sí, Eh, sí. Solo quería hacer buenas noches con todos, solo quería hacer un comentario, bueno, con todos, ¿no? Creo que la condición de TDAH, hay que llevarlo, o sea, cuando tenemos un pequeño de repente con alguna dificultad o con algo diferente que notamos como madres, llevarlos a un especialista, un certificado, porque a veces se confunde otro tipo de condición con esta condición del TDAH y llevamos otra medicación o llevamos de repente otro trato con nuestros pequeños que no es el que debería de ser, ¿no? Y creo que, bueno, es un comentario que le hago en general porque he visto situaciones de otras condiciones, ¿no? Que los padres piensan que es esta condición, pero no lo es. Y es muy importante poner énfasis, creo, en esa situación de llevarles a nuestros niños siempre a un especialista, a un pediatra especialista, no al médico de cierta forma, porque no es el especialista, sino un pediatra en este tipo de condiciones y que nos descarte cualquier situación que pueda tener nuestros pequeños y llevar la situación o el tratamiento adecuado de cada condición que nuestros niños puedan tener. Pueden tener una condición más ligera que el TDAH y nosotros como padres no sabemos y nos guiamos por este tema del TDAH que es muy común, ¿no? O muchas personas lo pueden mencionar y nuestros niños tienen una condición muy parecida, ¿no? Que no es esta condición. Solamente quería hacer ese comentario para que, ¿no? Todos tengamos una precaución al momento de diagnosticar, entre comillas, ¿no? A nuestros pequeños o medicar de repente, ¿no? Que no es lo adecuado, hay que llevarlos a un especialista. Gracias. Sí, yo rescato lo que dice nuestra compañera por dos motivos, ¿no? En nuestro país, las únicas personas que pueden diagnosticar son los médicos especialistas. ¿Quiénes son los médicos especialistas? No es cualquier pediatra, es el neuropediatra, ¿sí? Es el neurólogo y es el psiquiatra infantil, ¿sí? No hay más. Pero si es psicóloga, ya, la psicóloga probablemente tenga herramientas para darse cuenta de que se trata de un niño que tiene una condición. Pero quien diagnostica es el médico especialista. Repito, un neuropediatra, no un pediatra. Es un pediatra que ha hecho una especialización en neurología. Un neuropediatra, un neurólogo y un psiquiatra infantil. ¿Por qué psiquiatra infantil? Porque el psiquiatra que se dedica a trabajar con niños conoce con mucha más experiencia, ¿no? Los casos de condiciones del neurodesarrollo. Y la medicación que ha sido prescrita para algunos de los participantes que están en esta charla de presentación, indudablemente ha tenido que ser recetada por un médico, ¿sí? No hay otro profesional, y estos médicos que les estoy mencionando, no hay otro profesional que les pueda prescribir una medicación. El psicólogo, por ejemplo, no puede hacerlo, un terapeuta físico o un terapeuta ocupacional, ¿no? O una docente en educación especial tampoco lo puede hacer. Tiene que ser un médico con estas especializaciones que prescriba una medicación de acuerdo a la sintomatología que está presentando
la persona que obviamente acude a consulta, ¿sí? Y con eso los dejo el día de hoy, porque ya se nos ha hecho, ya nos hemos pasado del tiempo, pero los invito, porque creo que tienen muchísimas más preguntas, los invito a participar en nuestra segunda charla, que va a ser el día miércoles. Con gusto voy a estar respondiendo sus preguntas. Vamos a profundizar también en otros aspectos y les presentaré también este PPT que seguramente ya se los han compartido, porque yo ya este material lo dejé en la mañana con la coordinación para que pueda ser aprovechado por ustedes y podemos conversarlo el día miércoles, ¿sí? ¿Puede pasar la grabación, disculpe, doctora? No sé si ahorita el coordinador nos va a decir si nos pasa la grabación, ¿sí? Gracias a ustedes por Perfecto. estar. Perfecto, estimada Adela. Muchísimas gracias por la presentación, por la primera sesión del día de hoy. Esperamos, estimados participantes, que haya sido de ayuda en esta primera sesión. Y miren, si hay muchísimas preguntas todavía por hacer, imagínense en la siguiente sesión y la tercera sesión y mucho más aún por llevar el programa completo. Tener en cuenta que el día miércoles es nuestra segunda sesión, miércoles 25 de octubre a las 9 de la noche, de igual forma 1 hora, y la siguiente sesión sería, por último, para concluir el día viernes 27 de octubre, de igual forma de 9 a 10 de la noche. Agradecidos por su participación, eso da a entender que ustedes están muy interesados en querer llevar el programa. De igual forma, cualquier duda o consulta los estaré ayudando a través del grupo y también de manera interna. Sí, muchísimas gracias, estimados participantes. Eso es todo por el momento. Que tengan muy buenas noches. Cuídense mucho, nos vemos el miércoles. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Gracias, excelente buenas ponencia. noches. Excelente ponencia, doctora. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches a todos. Gracias. Buenas noches, profesora. Gracias, buenas Gracias. noches. doctora. Gracias, buenas noches. Bendiciones. Muchas gracias, excelente. Hasta luego. Bendiciones. Buenas noches.